Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. Si no se ha suscrito todavía al canal de YouTube, le invito a hacerlo. Así le llegarán las notificaciones de todos los episodios que estamos subiendo semana a semana, antes de las elecciones el 1 de febrero entrante. Y bueno, si vamos a segunda ronda, este podcast seguirá hasta el primer domingo de abril del año entrante, cuando se dilucide finalmente quién va a ser el presidente de Costa Rica. En este podcast, como ustedes saben, he estado invitando a candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales, a analistas políticos, a personas del mundo de las encuestas. También he invitado a algunos actores políticos del pasado, personas que fueron candidatos presidenciales, etcétera. He invitado a ministros con el propósito de hablar de políticas de Estado que deben trascender de una administración a otra. He invitado a representantes o miembros de comités ejecutivos nacionales de partidos políticos que estarán participando en estas siguientes elecciones. Y el invitado que tengo hoy por acá es una persona que está participando con ese sombrero. Es el secretario general electo del Partido Liberal Progresista. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, Otto, y muchas gracias a todos los que nos siguen por los diferentes canales y que se interesan por la política, porque hace falta muchísima gente interesándose mucho más en la política costarricense. Sí, que esa es un poco la idea de este podcast, claro. Es generar información para que haya un voto informado, para que allá la ciudadanía se vaya interesando, calentando y vaya conociendo cuál es el pensamiento de cada partido político, de cada aspirante a la presidencia. Así que te agradezco que hayas atendido la invitación. Hombre, que te hicimos. Con todo gusto. Yo sé que ha costado un poquito, pero por supuesto que con todo gusto. Aquí estamos. Gilberto, nuevamente para presentarlo, es diputado de la República del Partido Liberal Progresista. También Gilberto, a quien conozco hace como 20 años más o menos. Gilberto más. Porque no digamos cuánto mejor. Sí, Gilberto estuvo al frente junto con Eric Ulate de una asociación muy importante en Costa Rica, la Asociación de Consumidores de Costa Rica. Tenía su programa, un programa diario, tenían ustedes de una radioemisora. Que eso a nivel de producción y a nivel de compromiso era un gran reto. Y ustedes estuvieron poniendo el nombre de los consumidores en boca de los políticos, porque era una asociación bastante proactiva defendiendo los derechos de los consumidores. Fue una organización que encontró un nicho muy abandonado en Costa Rica, que era justamente defender la bolsa de la gente. Y desde esa época el interés siempre fue tratar de que la gente tuviera servicios de calidad, que le alcanzara la plata, que nadie se lo bailara y que las instituciones del Estado sirvieran para lo que tienen que servir. Ese fue el enfoque inicial de Consumidores de Costa Rica. Como bien vos decís, estuvimos al aire 20 años en radio. Después cerramos el programa de radio y pasamos ya a la visión digital de la comunicación y tuvimos un tiempito también el programa Consumidores Activos a través de plataformas de Facebook, YouTube y otras. Y es una forma en la cual hay que mantener el contacto directo con la gente, tratando de que se entienda que a final de cuentas los derechos son de las personas y que el Estado tiene que resolverle o ayudarle a resolver los problemas a las personas, pero no desde el punto de vista asistencial, generando las condiciones para que las personas puedan desarrollarse, puedan crecer, que si usted tiene el sueño de ser, qué sé yo, director de podcast o bailarina o músico o empresario, lo que usted quiera, que el Estado te dé esas condiciones y que no te diga, venga, yo le doy el trabajo para que usted no se preocupe más del resto de su vida. Eso no era el enfoque. El enfoque era justamente que la gente entendiera que había posibilidades de hacer valer sus derechos desde una perspectiva muy proactiva, de defensa prácticamente. Y con esa convicción y esa pasión por la defensa de los derechos de las personas, decidiste incursionar en política y apareciste en la nómina de diputados del Partido Liberal Progresista y fuiste electo diputado. Bueno, y el proyecto de Consumidores Libres entró como... Consumidores de Costa Rica entró como una hibernación. Sí. Yo siempre había estado metido en temas de política desde carajillo. Y yo hice casa en algún momento, como muchos de nosotros, en otro partido político, entendí hace algunos años
que no había ningún sentido en defender una bandera que no era la mía, ideológicamente, Sí. porque yo siempre, los que saben un poco de esto entenderán que yo siempre agarré la rosita con la mano derecha, no con la mano izquierda. La rosita te referís a la rosa de la socialdemocracia, Esa misma, sí, porque estuviste Rosa vinculado al Luxemburgo. Partido de Liberación Nacional, pero bueno, lo que está diciendo, yo conozco otras personas también, muy amigos, que han estado en el Partido de Liberación Nacional y me han dicho lo mismo. Esa rosita bueno, la agarran pero con la mano derecha. la mano derecha. Y por supuesto que llegó un momento en el que su ideario, su perfil programático, su confusión ideológica, no llegó a nada. Y yo dije, la verdad no estoy haciendo nada aquí. Y me fui. Tranquilo, no me fui a nada más. Sencillamente me alejé de la política. Un tiempo después, ya habiendo hecho Cacuín, apareció Eli, y Eli me dijo, mira, ¿en qué estás? Y yo le dije, nada, trabajando ahí en la organización y demás, ¿por qué no me ayudas? Y yo le dije, ¿te ayudo a qué? Y me dijo, mira, yo tengo un proyecto así, está bien, echémosle. Eso sí, déjame trabajar. Sí. Y me dijo, no hay problema, enfócate. En realidad nunca fue mi aspiración ser diputado ni poner mi nombre en una papeleta de ningún tipo. Obviamente en el proceso de construcción de las bases partidarias de la provincia de Heredia, de la cual soy, obviamente lo natural era que en aquel momento, y así lo quiso la mayoría, yo encabezara. Y aquí estoy, por supuesto, pero yo no tuve nunca ese imperio personal de decir yo voy a ser diputado a toda costa y voy a endeudar mi casa y voy a empeñar la finca y voy a empeñar finca que no tengo, que voy a empeñar el carro y que voy a sacar un préstamo, como ha pasado en Costa Rica en muchas historias de terror que terminan con una mano atrás y otra adelante y nunca fueron diputados, ¿verdad? Y se endeudan en cada campaña electoral. Ese nunca fue la ambición personal. Y creo que esa ha sido una de las grandes ventajas que he tenido, que mi diputación no es producto de mi ambición personal, sino que es producto de entender que el puesto que ocupo hoy es un medio para tratar de cumplir lo que cree la gente que está alrededor, el partido, yo mismo, ¿verdad? Que es justamente tratar de arreglar los grandes problemas que tiene el país. Ya vos conocías los corrillos de la Asamblea Legislativa, los pasillos, porque al frente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, muchas veces, por lo menos cuando yo fui diputado en 2014-2018, muchas veces te vi por allá hablando con un diputado, con otro, etcétera, defendiendo las posiciones de la Asociación de Consumidores de Costa Rica y haciendo a los diputados la importancia de los consumidores a la hora de impulsar política pública, etcétera. Entonces, el tema parlamentario no te era ajeno, tampoco las relaciones con el Ejecutivo, porque en algún momento también tuviste cercanía con quienes detentaron el poder en Zapote. Así que llega Gilberto Campos con esa pasión por el tema de defensa del bolsillo de la gente, conociendo la dinámica y llega a ser diputado. Contame un poquito de la experiencia de diputado y ya entramos en materia en relación con los logros que consideras vos son relevantes del Partido Liberal Progresista, que de alguna forma son una especie de carta de presentación para este siguiente proceso electoral. Durante muchos años, por supuesto que el cabildeo fue necesario para tratar de frenar proyectos que atentaban contra la gente y hacer avanzar proyectos que beneficiaban a las personas. Reducción de impuestos, eliminar instituciones, eliminar duplicidad de programas en la administración pública. Y entonces corrimos los pasillos de la Asamblea. Para un politólogo, que es mi profesión, ¿verdad? El tema del proceso parlamentario, de la aplicación del reglamento, de la correlación de fuerzas, del manejo de los intereses de los grupos en el poder y demás, no era algo ajeno, incluso desde mi profesión. Pero es distinto, como venía un célebre político costarricense, verla venir que bailar con ella, es completamente diferente. Una cosa es tocarle la puerta a los diputados para que decirle, hágame caso a lo que le estoy diciendo, y otra cosa es tener la responsabilidad de presentar proyectos de ley para bajar impuestos, presentar proyectos de ley para cerrar instituciones que no le sirven de nada a la gente, presentar proyectos de ley para tratar de contener el impacto que sobre la bolsa de la gente tienen los impuestos del país, entre muchas otras cosas. Y por supuesto que ahí nos apuntamos.
Y nos apuntamos justamente en el trámite de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, cómo parar iniciativas muy perjudiciales para la bolsa de la gente. De hecho, nosotros hemos gastado mucho más tiempo parlamentario tratando de contener la oleada socialista en proyectos de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, qué sé yo, crear 3 instituciones más, distribuir más plata donde no la hay, tratar de hacer que el Estado se endeuda para financiar una institución que nadie pidió porque a algún diputado o diputada se le ocurrió que era lo que había que hacer. O incluso luchar contra, por ejemplo, el famoso impuesto a las pymes de este gobierno, que logramos hacerle frente, o el intento de meterle un impuesto al SIMPE, que también logramos hacerle frente. Entre otras cosas, eso nos ha desgastado muchísimo en la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que somos una fracción pequeña. Hemos aprendido de los errores, hemos aprendido de las crisis que las hemos tenido. No hay que ocultar las crisis que hemos tenido, hay que aprender de las crisis que hemos tenido. Y hoy por hoy el partido está mucho más fuerte, mucho más robusto, con uno de los niveles de cumplimiento más grandes hoy que cualquier partido político. Cumplimiento en relación con la oferta electoral. En la oferta electoral y en la renovación de estructura partidaria y en lo que corresponde a la presentación de plan de gobierno y demás. Es decir, nosotros estamos ya muy adelantados. Sin embargo, hay procesos que cumplir todavía. Eso nos ha permitido tener hoy un partido fuerte, dispuesto para competir para las elecciones del 2026 y que se convierte en una opción real para los costarricenses. Eso es lo que nos ha permitido el paso por la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ha manejado, Gilberto, el tema de que llegan 6 diputados y ahora son 2? O sea, se fueron 4 diputados. Claro. Se redujo sustancialmente la bancada legislativa y también uno de los alcaldes electos con la bandera, el PLP, también dan la espalda y renuncia. ¿Cómo han manejado esa parte? Lo de los alcaldes no es un fenómeno del PLP exclusivamente, es un fenómeno que a todos empezó les ha golpeado. Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos, PLP. Todo el mundo. En fin, los que sacaron más o menos alcaldes, los que tenían más de una alcaldía. Ahorita hablamos de ese fenómeno municipal, porque es un fenómeno que tiene características distintas al fenómeno legislativo. Ciertamente hay condiciones que generaron la salida de estos excompañeros. O sea, yo a título personal no tengo nada que decir de ellos y no debo decir nada de ellos a título personal. Desde su rol como políticos, pues por supuesto que sí. En primer lugar, el transfugismo es un vicio de la democracia que desgraciadamente existe y que hay que combatir. ¿Y por qué digo que hay que combatir? Porque el transfugismo primero lo que hace es violar la voluntad popular, es violar el interés de las personas por votar por un partido político que decidió que le representaban sus ideas en un proceso electoral. Si el pueblo de Costa Rica decidió que 6 diputados liberales tenían que ir a la Asamblea Legislativa para defenderle la bolsa, para un montón de cosas, teníamos que respetar la voluntad de la gente. Pero el transfugismo, que es salirse de la fracción y decir yo hago casa aparte, hago lo que me da la gana, viola ese principio democrático de representación. Y eso es lo primero que hay que entender. En segundo lugar, ciertamente hubo algunas situaciones muy complicadas. En el caso de las 2 exdiputadas del PLP que salieron producto del escándalo con Huawei, la fracción definió una línea de fracción, privilegiar la seguridad nacional por encima de cualquier cosa. Y decidimos no acercarnos ni tener una relación con empresas chinas. Ellas decidieron acercarse a ese costal, más una que la otra. La otra creo que fue una situación colateral, pero lamentablemente tomaron la decisión de salirse de la fracción y te voy a decir algo, qué bueno, porque mucha gente en muchos lugares del país nos dijo, vean, yo no los iba a apoyar a ustedes, pero ahora que ya salieron, yo sí me meto, yo sí los ayudo, porque yo entiendo que eso no es del partido, que eso no es de ustedes, que eso no es de lo que plantea él ni el programa. No, entendemos perfectamente que eso es por otras condiciones propias de la coyuntura. Y eso más bien permitió que nos fortaleciéramos. Ejemplo, la Asamblea Cantonal de Cartago, de Cartago Centro. En el proceso anterior de renovación de estructuras cantonales, la Asamblea de Cartago Centro fue pequeña, como muchos partidos iniciales.
Esta asamblea cantonal tuvo más de 60 personas, solamente en Cantón Central de Cartago. Cantón Central de Cartago. Y la gente que conoce Cartago y que ha trabajado en política en Cartago y que ha estado metida, sabe lo complicado que es mover 60 personas para una asamblea cantonal. Y no hubo necesidad de moverlos, porque la gente fue sola. La gente fue sola, sin necesidad de pagar de transporte, ni nada. Y ahí está el ejemplo. Guanacaste, que nos quedó al borde del abismo, hay que decirlo. En menos de 15 días se armó Guanacaste otra vez, porque todo el mundo censuró y reprochó la actitud del excompañero Diego Vargas de haberse ido de la fracción para aceptar un puesto de vicepresidente en la papeleta de Unidos Podemos, de doña Natalia Díaz. Y la gente lo vio mal, porque una semana antes le estaba diciendo a él, y él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, en entrevistas, que no se iba a ir nunca, que no iba a renunciar, que iba a estar con él, y una semana después se va y renuncia. Y por supuesto que eso a la base partidaria no le gustó, y Guanacaste se armó en tiempo récord, en 15 días, en todos los cantones de Guanacaste, y una asamblea provincial de Guanacaste que fue lindísima, con todos los delegados presentes, casi el 100% de los delegados. Algunos no pudieron ir porque tenían compromisos, alguna cosa así, laborales, familiares, pero casi el 100% estuvo presente en la asamblea provincial de Guanacaste como una respuesta justamente a esa situación que se presentó. La primera salida, que fue la de doña Katia Cambronero. Doña Katia Cambronero tiene una agenda distinta. Usted lo puede observar en las votaciones del plenario. Doña Katia empezó a votar después de que se salió en línea con el Frente Amplio, con Liberación Nacional, y uno dice, no, digamos que el liberalismo no estaba tan claro ahí, ¿verdad? Y por supuesto que una persona que empieza a votar con el Frente Amplio y empieza a votar con Liberación Nacional, ya pues como que se aleja un poco, ¿verdad?, de los principios ideológicos y programáticos del Partido Liberal Progresista. Entonces, a ver, en resumen, las salidas de esos compañeros se han querido ocultar a través del señalamiento de que hay un liderazgo resquebrajado en la figura de nuestro eventual candidato presidencial, porque eso lo decía la Asamblea, cuando lo cierto es que todas las salidas se han dado por criterios absolutamente personales de las personas que renunciaron. Entonces, ve qué interesante, el enfoque es distinto, completamente distinto. Las salidas se dieron porque eran personas que no tenían identidad partidaria, porque el partido era nuevo, estaban participando en política por primera vez, la mayoría, no todos, pero la mayoría participaban en política por primera vez, no había experiencia en el ejercicio de la política y tampoco en lo que se entiende como identidad partidaria o cohesión partidaria, a como lo podemos entender personas que ya hemos pasado por muchos carbones encendidos. Esta experiencia de estas 4 diputaciones que renuncian, ¿los hace a ustedes reaccionar? Me estás comentando sobre la parte de la reestructuración del partido y que rápidamente esos vacíos fueron llenados con gente muy motivada, etc. Más de 1.130 puestos nombrados en todo el país. Que es lo que mencionabas ahora. Pero bueno, y por ahí trascendió, en algún medio de comunicación leí yo que en la Asamblea Nacional del partido se tomó la decisión, no sé si fue la Asamblea Nacional, fue un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, que iban a solicitar a los nuevos candidatos a diputado que suscribieran algún tipo de nota para, de alguna forma, el partido blindarse un poco más del transfugismo, de que situaciones como esta que acaban de vivir, que no deja de ser traumático, porque nuevamente cuando se elige una cantidad de diputados y son 6, etcétera, de un momento a otro perder uno y otro y perder hasta 4, definitivamente no deja de ser, no deja de golpear. Claro. Pero entonces ustedes aprobaron hace poco algo, para ver si puedes contarnos. Pero no solamente eso, Otto, y antes de llegar a ese compromiso que es para este proceso de selección de candidaturas, que se viene, yo quiero decirte que nosotros iniciamos un proceso muy agresivo de capacitación, de educación, de formación, en donde estamos atendiendo el interés de los jóvenes por aprender qué es liberalismo, por entender cómo se aplica eso a la vida, por entender qué es el partido, cuál es el enfoque programático, cuáles son los enfoques que nuestros líderes deben tener. Estamos trabajando mucho más de cerca con nuestros regidores y con nuestros síndicos y estamos tratando de
generar esa identidad partidaria necesaria para entender e interiorizar esos principios ideológicos fundamentales. Pero no solamente eso, sino los principios éticos y morales que debe tener toda persona que se vaya a meter en política y respetar a lo que se compromete. Yo soy de los que piensan que cuando usted promete algo, cúmplalo. Así se le ponga arriba la cuesta, así usted se quede sin aire a media cuesta, termine, porque usted lo prometió. Y yo prometí, juré también ante la Constitución, cumplir mi mandato. Y yo prometí mantenerme hasta el final. Así es que yo tengo claro que mis valores están por delante de mis intereses personales. Y mis valores hacen que yo termine el 30 de abril como diputado del Partido Liberal Progresista, que fue lo que la gente me encargó hacer y que fue lo que yo prometí hacer al partido. Bueno, eso es lo que estamos tratando de decirle a la gente que hay que hacer en política, porque es una de las bases significativas que hay que enseñar, que hay que educar para que la gente entienda que ese nivel de compromiso, de responsabilidad, hay que tenerlo si usted se quiere meter en política, ¿verdad? Pero, perdón que me aparté. De ahí vienen las notas de compromiso. Bueno, de los... no fui yo exactamente, pero yo estoy de acuerdo. Quiero decir que este proceso de capacitación también tiene que ver con la presentación de la reforma constitucional para prohibir el transfugismo. Ya está presentada y se va a leer en primera lectura próximamente en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que las reformas constitucionales son muy lentas, ¿verdad? Pero había que presentarla porque había que aprender de las crisis, como decía al principio, y hacer algo. O sea, no es solamente aprender y quedarme ahí, no, hay que aprender y hacer. La reforma constitucional es una reforma a 3 artículos, que establece una modificación al carácter nacional de los diputados, establece la prohibición de salirse de la fracción o afiliarse a otra fracción o declararse independiente, y establece la sanción. Son 3 artículos de la Constitución, que es la pérdida de la credencial. Son los 3 artículos de la Constitución que le van a garantizar al pueblo de Costa Rica que si vota por una lista de un partido político, esas personas que queden electas van a respetar su voluntad. Porque al final de cuentas de eso se trata. Sí, ya, de todas maneras, ya algunos diputados, no del PLP, han dicho que están totalmente en contra con esa reforma constitucional y que ellos se encargarán de que no pase. Entonces, bueno, esa... Los que se encargarán de que pase o no pase serán los próximos diputados de la Asamblea Legislativa. Por lo pronto está presentada la iniciativa y eso está complementado con una nota que deben suscribir los candidatos electos. Y dicho sea paso, para que me lo respondas en la misma pregunta, ¿cuándo es que se eligen los candidatos del Partido Liberal Progresista? El 30 de agosto. Es toda la nómina presidencial y los diputados. La elección del candidato a la presidencia, las vicepresidencias y los diputados. Todo eso se elige el 30 de agosto. Pero ese compromiso, que es un compromiso ético a final de cuentas, ¿verdad? No termina de ser eso. Que es el compromiso de mantenerse en la bancada, de no renunciar, etc. Es la coherencia de la reforma constitucional que estamos planteando, de las lecciones que aprendimos de las crisis y, por supuesto, de que las personas, después de entender y tener claridad de qué significa ser un candidato de un partido liberal, pues obviamente hay que firmar. ¿Plan de gobierno? ¿Cuándo lo presentan? Plan de gobierno se está terminando de afinar, es un plan de gobierno muy ambicioso, muy ambicioso. Si bien el plan de gobierno de la elección pasada fue uno de los mejores planes de gobierno que se presentaron en la elección, hay que recordarlo y rajar un poquito con eso, ¿verdad? Este nuevo plan de gobierno es mucho más robusto y está enfocado en un elemento crítico que es el tema de la seguridad. Sí. De ahí nosotros vamos a tener un enfoque muy duro, muy duro, respecto de las reformas y las acciones en el ámbito ejecutivo que hay que hacer para poder contener la crisis, la más grande crisis en materia de seguridad que ha enfrentado Costa Rica. ¿Y para cuándo es que me dijiste que lo pretendían culminar? Después del 30 de agosto. Después del 30 de agosto, posiblemente antes del inicio de la campaña, además del banderazo de la campaña. Sí, además de ese, el banderazo de la campaña, para los que nos están viendo y escuchando, es el 1 de octubre. Además de ese tema, que va a ser un tema central, como lo acabas de mencionar, además vos has estado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico durante estos años, durante todos los 3 años. Los 4 años. Por eso, los 4 años vas a estar allá como representante del partido en esa comisión, entonces estás muy, con el tema de la seguridad ciudadana lo llevas muy al dedillo.
Aparte de ese tema, nuevamente, a grandes rasgos, ¿qué otros temas vienen en ese plan de gobierno que podrías decir es una marca diferenciadora del PLP frente al resto de la oferta electoral? Te voy a decir que nosotros no tenemos miedo a cerrar instituciones, no tenemos miedo a reducir impuestos, no tenemos miedo a hacer una reforma tributaria verdaderamente crítica para el país. ¿Reducir personal? También. O sea, vamos a ver, el tema de la eliminación de instituciones o del cierre de instituciones implica muchas cosas. Implica mover personal de un lado para otro que sea necesario en otra institución, hacer una reingeniería del Estado, las personas que salgan tienen que salir. Eso no es nuevo. Ya la Ley de Empleo Público establece eso en un artículo, de uno de los artículos finales, ¿verdad? El tema de la indemnización de la gente para que salga de la institución en la que está. Es decir, no son cosas necesariamente nuevas, pero sí son cosas muy valientes, porque al final de cuentas necesitamos que el Estado se recomponga y le resuelva a la gente sus necesidades, no que se convierta en un fin en sí mismo. Y el Estado se ha venido convirtiendo en un fin en sí mismo durante 70 años en Costa Rica. Cambiarlo no es de 4 años, pero sí sentar las bases verdaderamente oportunas para ese cambio. ¿Sentís que en la amplia oferta electoral que vamos a tener como unos poquito menos de 20 opciones electorales para la presidencia, con esa cantidad de opciones, la opción del Partido Liberal Progresista es claramente diferente a la de los demás, o hay hay coincidencias con algunos otros partidos? Es una opción electoral significativamente distinta. Si bien es cierto, hay algunos partidos políticos que se encuentran dentro del espectro de lo que podríamos llamar reduccionistamente del centro a la derecha, ¿verdad? Lo cierto del caso es que hay diferencias significativas desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de los liderazgos y desde el punto de vista de los enfoques, ¿verdad? Claro que todo el mundo va a hablar en esta campaña electoral de seguridad. Sí, claro, ese es el tema. ¿Cómo lo resolvemos ese tema? Porque una cosa es que usted diga, vamos a mejorar la seguridad. Una cosa es que usted tenga claro las estadísticas del problema y que usted recite y vomite prácticamente las estadísticas del problema. Claro, y la cantidad de menores de edad sicarios y un montón de cosas. Y otra cosa es que usted diga, ok, yo voy a resolver esto, incrementando esto, aumentando esto, distribuyendo esto. ¿Cómo está la diferencia que puede haber entre unos y otros y la disposición, el liderazgo para llevar adelante esas reformas? Cuando vos vas a hacer un proyecto de construcción, vos vas a hacer qué sé yo, vas a construir un edificio, una casa, lo que sea, hay quien te va a enseñar el render, hay quien te va a enseñar el plano, y hay quien te va a enseñar el presupuesto. O sea, son 3 cosas distintas, ¿verdad? Yo prefiero el que me enseñe el presupuesto, ¿verdad? El que me enseñe el render, el plano y el presupuesto. Eso es, a final de cuentas, lo que necesitamos hacer. Por eso cuando la gente vaya a ver los planes de gobierno en busca de ese criterio diferenciador entre las propuestas de gobierno, van a encontrar partidos que son pura retórica, dirían por ahí por un bla, bla, bla. Partidos que se quedan en el diagnóstico, o candidatos que se queden en el diagnóstico y de ahí no pasan. Candidatos que tienen una noción ligera de cómo resolver las cosas, pero no saben cómo funciona el Estado. Y entonces empiezan con soluciones fantásticas y magníficas de que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y los que están sentados en las instituciones, todos los funcionarios de X ministerio, otros ministerios, muertos de risa diciendo, ay, sí, lo logra. O sea, hay que conocer el Estado por dentro, hay que entender la lógica de las instituciones, saber cómo funcionan, cómo se mueven, quién lo mueve. A ese detalle hay que llegar si vos querés que tu propuesta se ejecute. Y esa es la diferencia programática. Nosotros entendemos esto, sabemos dónde buscar, entendemos a quién buscar, ¿eh? Y sabemos a quién convencer también de que nuestra propuesta es una propuesta que Costa Rica necesita.
Muchas gracias, Gilberto. Con todo gusto. Voy a tener eso presente. Una vez que salga el plan de gobierno de ustedes, por favor, si me pueden hacer llegar una copia. Claro. Pues la idea es que luego poder hacer una entrevista con el candidato presidencial, revisar o hacer preguntas sobre el plan de gobierno para estar muy claro sobre los alcances del plan de gobierno, cuáles son las ideas generales y el cómo las llevaría adelante, que eso me imagino va a estar en ese documento. Y eso, para eso esperaremos una vez que arranque oficialmente la campaña, el 1 de octubre, ahí invitaremos entonces al candidato del PLP para conversar sobre el plan de gobierno. Un mensaje final para nuestros seguidores, Gilberto. Hay que trabajar para educar a las futuras generaciones. La política debe ausentarse de esa visión peyorativa que desgraciadamente quienes han estado en el pasado le han impregnado. La política es servicio, es un sinónimo de servicio. Y tenemos que entender que la única forma de llegar a ese servicio es comprometernos con que las futuras generaciones entiendan que esto vale la pena. Vale la pena respetar, vale la pena construir, vale la pena salir adelante. Nosotros mismos como individuos y por supuesto el resto de la sociedad. Podcast con Otto Guevara.